Ahí está. Les decía, las obligaciones de dar dinero deben... Sí. Ah, ¿alguien habló o no? Ah, bueno, las obligaciones de dar dinero son un tema de esos recurrentes sobre los que históricamente hay conflictos o debates doctrinales. Bueno, este es uno. Así como eh, les podría decir que en materia de contratos, el tema de las locaciones es algo recurrente porque nunca el legislador ha encontrado la forma de dar un adecuado tratamiento al asunto. En materia de obligaciones, uno de los temas donde siempre se presenta una conflictividad es en las obligaciones de dar dinero. No en términos de su regulación, sino en términos de cuál es el concepto de dinero. ¿Sí? Si nosotros tenemos que definir qué es una obligación de dar dinero, vamos a decir que es aquella que tiene por objeto la entrega de dinero de parte del deudor al acreedor. No hay mucha discusión sobre esta definición y es algo que claramente dice el código en el artículo 765. Si ustedes leen la primera parte, va a decir la obligación es de dar dinero si el deudor debe cierta cantidad de moneda determinada o determinable al momento de constitución de la obligación. ¿Sí? Es decir, tenemos claro cuál es el objeto y qué prestación tiene que cumplir el deudor en favor del acreedor. Ahora, la cuestión viene dada por qué consideramos por dinero. Esta es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿dinero y moneda son lo mismo o son dos cosas distintas? ¿Sí? ¿Y por qué planteo esto? Porque en un país, digamos, que como el nuestro, donde los procesos inflacionarios suelen ser recurrentes, en general se ha buscado en otros tipos de monedas distintas de la de curso legal en el país, mecanismos para asegurar el crédito del acreedor. ¿Sí? Ahí es donde aparece el debate sobre cuál es la idea de moneda, perdón, de dinero. Porque en general la moneda extranjera o particularmente el dólar ha sido el recurso al que se ha acudido para tratar de, digamos, mantener actualizado el monto del crédito. Y esto tiene que ver en muchos aspectos. Es decir, no solo se vincula con una deuda en términos de restitución de lo que se me dio en préstamo, sino que también tiene que ver con depósitos bancarios, tiene que ver con el precio asignado en una compraventa, ¿sí? Tanto de cosa mueble como de inmuebles. Es decir, tiene que, digamos, tiene su bifurcación en muchos campos del derecho patrimonial. ¿Sí? Si tenemos que encontrar una definición de dinero, en general se dice que hay varias definiciones, una definición económica, una definición jurídica, ¿sí? Pero más o menos, aun cuando se hayan hecho estas distinciones, podemos concluir que el dinero es una unidad de cambio, ¿sí? Que sirve para la movilización de bienes y servicios. Ahora, el código en el artículo 765, o mejor dicho, vamos a hacer un poquito de historia para entender por qué se llega a esta concepción del 765. En el código de Vélez-Sarsfield, la cuestión estaba tratada específicamente en dos artículos, el 617 y el 619 del código. ¿Sí? Vélez decía en esos artículos que el dinero
en el país es el establecido por la autoridad monetaria correspondiente. Y el deudor cumple con la obligación entregando la suma de dinero comprometida al día de su vencimiento. ¿Sí? Esto que consagraba Vélez es lo que podemos denominar el criterio nominalista, ¿sí? En términos de establecer criterios sobre la determinación de la cuestión monetaria, se dice que hay dos: el criterio nominalista y el criterio... esperen que anoté la palabra porque siempre meto la pata con la terminología. Denme un minuto. ¿Por dónde lo anoté? Y el criterio valorista. Porque en realidad el criterio valorista vamos a ver que ha sido en general ajeno a nuestro régimen interno. ¿Sí? El criterio nominalista es cuando el dinero tiene un valor intrínseco en sí mismo. ¿Sí? Si lo tomamos a precio actual, diremos 10 pesos, 20 pesos, 100 pesos. ¿Sí? Es un criterio nominalista. Y la obligación de dar dinero se expresa, ¿sí?, en la moneda de curso legal vigente al momento de la relación jurídica. Hoy el peso argentino, en su momento fue el austral, ¿sí? Bueno, Vélez tenía lo que denominamos el criterio nominalista. El criterio nominalista indica esto, que el dinero se determina en función del valor intrínseco de la moneda, ¿sí? Ahora, este criterio nominalista admite una clasificación en nominalismo absoluto y nominalismo relativo, ¿sí? El nominalismo absoluto es cuando la obligación dineraria se define en la moneda establecida y ese monto se mantiene inalterable durante toda la relación jurídica. En cambio, el criterio nominalista relativo perdónenme, estornudé, por eso salió un segundo. El criterio nominalista relativo lo que establece es que la obligación se define en términos dinerarios, pero las partes pueden acordar mecanismos de actualización, ¿sí? Es decir, ajustes, repotenciación de deudas, ¿sí? Todo mecanismo que permita mantener actualizado el valor de la moneda durante la vida de esa relación jurídica, ¿sí? Estos criterios claramente son los que rigen en situaciones donde se van dando procesos inflacionarios. La redacción original del código contemplaba un criterio nominalista absoluto, ¿sí? Salvo alguna excepción, las partes no podían establecer mecanismos de actualización, porque en ese momento la inflación no era un problema, estamos hablando siglo XIX, ¿no? No era un problema social. Durante el siglo XX empezaron a presentarse supuestos de permisión de actualización de deudas, ¿sí? Es decir, el país había pasado a una especie de nominalismo relativo. Esto pasó, por ejemplo, en materia de locaciones, en materia de obligaciones hipotecarias, ¿sí? Varias leyes especiales fueron admitiendo distintos mecanismos de actualización. Situación que en cualquier caso siempre se mantenía dentro de la idea del criterio nominalista, ¿sí? Sea absoluto o relativo, siempre estuvimos dentro de esa idea. ¿Dónde se produce el primer cambio trascendental que experimenta el país? El 1 de abril de 1991, cuando se sanciona la ley de convertibilidad, la ley 23.928. ¿Sí?
¿Qué estableció a los fines de lo que nos interesa? Bueno, la ley tenía poquitos artículos, 10 artículos, ¿sí? Lo que estableció la ley es la posibilidad de convertir obligaciones en pesos al valor dólar equivalente, ¿sí? Es decir, lo que todos conocimos como un peso a un dólar, ¿sí? Esto llevó... Profe, Sí, igual la moneda en curso legal de ese momento era el austral. Y fue, ¿no? Y la paridad era con el dólar. en realidad es exactamente, pero esto duró creo que 10 días, porque el 1 de noviembre, perdón, el 1 de abril de 1991 se sanciona la ley de convertibilidad, la 23.928, y creo, si no me equivoco con la fecha, 10 días después, el Poder Ejecutivo dicta el decreto 2128 de 1991, por el cual establece que la moneda de curso legal en el país pasa a ser el peso. ¿Sí? Entonces, es verdad que al momento de sancionarse la ley, un dólar pasó a ser equivalente a, no me acuerdo qué cantidad de australes. Pero inmediatamente después de ello, el Poder Ejecutivo Nacional dicta este decreto que lo que hace es establecer que a partir de su vigencia, la moneda de curso legal en el país pasa a ser el peso. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos? Si hay preguntas, ya saben, ¿no? Abren el micrófono y... Eso, profe, eso en Sí. un contexto de, ¿cómo es? De emergencia económica. Bueno, sí, en realidad, si vamos a, digamos, a profundizar en todo lo que fue, digamos, todo lo que fueron las medidas económicas de ese momento, fue mucho más amplio porque se dictó una ley de emergencia económica que no fue la 23.928, ¿eh? La 23.928 fue solo a los fines de establecer un mecanismo de estabilización monetaria, pero que no contenía normativa de emergencia. Sí hubo otra ley de emergencia, hubo también conjuntamente con eso bueno, yo digo llamada, como si ustedes supieran, yo digo porque uno está acostumbrado al tema, la llamada ley de reforma del Estado, ¿sí? Es decir, la ley de convertibilidad fue como la punta de lanza de un gran número de leyes que se sancionaron en un muy breve periodo de tiempo. Profe, hay Sí, algo que no estoy entendiendo. a Usted ver. dice que a partir del 1 de abril del 91 se produjo la convertibilidad a través de la ley 23.928, que duró Sí. 10 días. Pero No, a partir... no duró 10 días. Lo que yo dije es que inmediatamente se sancionó un decreto que, en consonancia con la ley, cambió la moneda de curso legal en el país. Dejó de ser el austral y pasó a ser el peso. y después la convertibilidad surgió por 10 años, a No, partir del no, 91. ahora vamos a eso, sí, totalmente. Sí, Era sí. algo como que me Te estaba digo más, confundiendo. la ley de convertibilidad en realidad todavía no perdió vigencia, ¿eh? O sea, de los 10 artículos que tenía la ley, todavía algunos artículos están vigentes. Sí, y Eh, ahora otra cosa, esos sí. 10 días que usted nombró, ¿por qué motivo fueron esos 10 No, días que... porque en su momento, como dijo, creo que fue, ¿quién lo Para dijo? reconvertir el, ¿no? Y transformar el peso equivalente al dólar. O sea, como Claro, en la realidad moneda que se manejaba era el austral. Y lo que O se tuvieron sea que que, dijo es, armar un decreto para sí, equiparar peso, transformarlo en peso a dólar. ahora entendí, el eh, austral se convirtió en peso y el peso fue la convertibilidad con el dólar. claro, en Ahora realidad lo sí que se entendí. dijo es, un dólar equivale a 10.000 australes. Creo que era así, me puedo estar equivocando, ¿sí? Lo que hizo inmediatamente después de eso el Poder Ejecutivo es, por una facultad que le asigna la Constitución Nacional, es establecer cuál era la moneda de curso legal en el país. Derogó el austral como moneda de curso legal y pasó a ser
moneda circulante el peso. Lo que se hizo fue eliminar todos los ceros de la depreciación que tenía el austral en función al dólar y establecer que un dólar equivalía a un peso. ¿Sí? Si no se hubiese modificado la moneda de curso legal y hubiésemos mantenido el austral, se hubiese establecido que un dólar era equivalente a 10.000 australes y de ahí en más, 2 dólares hubiesen sido 20.000 australes, lo que implicaba era que no se podía, esto ya es una cuestión quizás más económica que jurídica, ¿no? Esto lo que implicaba es que no podía el dólar fluctuar su valorización en relación al austral, si se hubiese mantenido el austral. Es decir, la ley lo que impedía era que el dólar en el peso, perdón, que el austral en el mercado alterase su cotización en relación al dólar por el libre juego de la oferta y la demanda. Eso fue lo que prohibió la ley. ¿Sí? Es decir, desde que la ley dijo, hay convertibilidad, no se puede en el mercado alterar la cotización que tiene la moneda de curso legal en el país en relación al dólar. ¿Sí? ¿Más o menos se entiende esto? Bien. Ahora, simultáneamente con esta modificación, también se modifican los artículos 617 y 619 del Código de Vélez. Y se establece que tanto la moneda de curso legal en el país como la moneda extranjera, mejor dicho, tanto la moneda nacional como la moneda extranjera son monedas de curso legal en el país. ¿Sí? ¿Qué quería decir esto, lisa y llanamente? Que la moneda extranjera, que hasta el 1 de abril había sido considerada una cosa mueble, a partir del 1 de abril, además de seguir siendo una cosa mueble, en tanto el billete como digamos su contenido lo indica, el papel, sigue siendo una cosa mueble, a su vez pasaba a ser moneda de curso legal. ¿Sí? ¿Esto qué permitía? Que las obligaciones de dinero pudiesen ser contraídas en dólares o en otra moneda extranjera. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, una compra-venta de inmuebles podía establecerse su precio en dólares, ya no era necesario establecerlo en pesos. ¿Sí? Un préstamo de dinero podía otorgarse en dólares. ¿Sí? De ahí esta regla que ustedes todavía hoy escuchan de que durante la década del 90 tuvimos la economía dolarizada, porque todas las obligaciones financieras o bancarias digamos, de las personas se hacían en moneda extranjera. ¿Sí? ¿Qué es lo que Profesor, lleva? Sí. ¿teníamos en ese momento 2 monedas de curso legal o era una sola? Teníamos 2 monedas de curso legal en el país. En realidad, teníamos tantas monedas de curso legal como países, porque el código no decía que el dólar era moneda No hablaba de curso legal. dólar. Lo que decía era que la moneda extranjera. ¿Sí? O sea que, claro, ahí entendí. Lo que sucedió es que todas las operaciones se hacían en dólares, en virtud de la convertibilidad entre el peso y el dólar. ¿Sí? Y aparte porque el dólar a nivel mundial es la moneda de cambio de mayor utilización. ¿Sí? Pero podía contratarse, no sé, en reales, en euros, en liras o en cualquier otra moneda. No estaba prohibido. ¿Hasta acá me siguen? Bueno. Sí. Digamos, cuando se produce, digo para poner en términos, digamos, de tiempo, cuando se produce
la crisis económica y la aparición del corralito en el 2001, se dictan el decreto 214 del 2002 y la ley de emergencia económica 25.561, ¿sí? Que lo que establecieron ambas legislaciones era la especificación de las obligaciones contraídas en moneda extranjera. ¿Sí? Ahora, esto no hizo que se modificaran los artículos 617 y 619 del Código. Ambos artículos mantuvieron su vigencia. La especificación dispuesta por estas leyes eran para las obligaciones que se habían contraído hasta el, si mal no recuerdo, 14 de febrero de 2002. Puedo estar equivocándome con la fecha, ¿sí? Pero lo relevante es que esto sucedió entre fines de diciembre y fines de diciembre de 2001 y principios del año 2002. Pero las obligaciones que se contraían de ese momento en adelante seguían rigiéndose por las disposiciones del Código, ¿sí? Esto a grandes rasgos, porque en realidad tanto el decreto como la ley establecían distintas variables para distintas relaciones jurídicas. Es decir, no era la misma situación cuando la obligación era entre dos particulares, cuando la obligación era entre un particular y una entidad bancaria, o cuando la relación era entre una entidad bancaria y el Estado, ¿sí? La ley establecía distintos mecanismos, pero en lo que nos interesa en materia de obligaciones, la ley permitió especificar las obligaciones contraídas en moneda extranjera. Porque recuerden que la crisis del 2001 genera en los compromisos que habían asumido los deudores dos situaciones imposibles de resolver. La primera era que el sujeto estaba obligado a cancelar una obligación en moneda extranjera, pero que, digamos, en su monto era equivalente a la moneda de origen nacional y que de un día para el otro estaba debiendo 3, 4, 5 veces más que la obligación originalmente contraída. Pero conjuntamente con esto aparecía otro inconveniente, que era que no podía adquirir incluso en el mercado los dólares necesarios para cancelar la obligación en la moneda de origen, en aquellos casos en los que el deudor económicamente podía realizar la compra, ¿sí? Entonces, las leyes son consecuencia de estas dos situaciones. ¿Sí, Pablo? Buenas tardes. En esas circunstancias, ¿se apeló o se llamó a la teoría de la imprevisión? ¿Cabía para las obligaciones contraídas la teoría de la imprevisión en ese caso extremo? Yo te diría que, vieron que cuando vimos teoría de la imprevisión, yo lo primero que les dije era que una herramienta muy útil que traía el nuevo código era la posibilidad de adecuar, ¿sí?, las obligaciones primitivamente contraídas. Bueno, en el 2001 teníamos la teoría de la imprevisión, pero no teníamos la posibilidad de adecuar. Sin embargo, todo el mundo, o sea, la mayoría de los acreedores, acudieron al Instituto de la Teoría de la Imprevisión para pedir la reducción de las obligaciones contraídas en moneda extranjera. Y de hecho fue hasta el propio argumento que utilizó el Estado para establecer estos mecanismos de esfuerzo compartido, o incluso para especificar a valor nominal las obligaciones en moneda extranjera, digamos, al valor peso, ¿sí? Lo que pasa es que lo que nunca se dijo, y que está en la ley, si ustedes van a leer la ley, lo van a encontrar, es que el Estado después iba a compensar a las entidades bancarias que terminaban teniendo que recibir
como cancelación del mutuo en moneda, en pesos, las obligaciones contraídas en dólares. ¿Sí? Yo voy a poner un ejemplo porque capaz que los termino mareando, pero una persona que debía, un número cualquiera, $10.000, debía 10.000 pesos. Cuando se sale de la convertibilidad, el peso dejó de valer $1 y pasó a ser sí, digo bien. Y el dólar, un peso pasó 1,40. mejor dicho, $1 pasó a equivaler a 3 pesos. Entonces, quien debía $10.000 ya no debía 10.000 pesos, debía 30.000. Lo que hizo la ley de convertibilidad es decir que podían cancelar en pesos al valor nominal. Es decir, cancelaban esos 10.000 pesos. Pero, como ya el peso no era $1, sino que 3 pesos era $1, esa diferencia de, digamos, remanente, después el Estado le iba a compensar con los bancos, que era algo que está en la propia ley de emergencia económica y que no, digamos, no se menciona en ningún lado. ¿Sí? O sea, no es que las entidades financieras perdieron, porque en definitiva todos nosotros como sociedad terminamos, ¿cómo les puedo decir?, compensando al banco por haber aceptado o por haber soportado que el Estado le impusiera la obligación de recibir en pesos las obligaciones contraídas en dólares. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos? Pero Sí. de ahí en Sí, muy bien. adelante, el sistema siguió, el sistema legal me refiero, ¿no? El sistema jurídico siguió siendo de la misma manera. Era posible contratar en moneda extranjera. No había objeciones sobre el punto. Hasta que llegamos al Código Civil y Comercial actual. El Código Civil y Comercial actual, que entra en vigencia el 1 de agosto de 2015, retoma... Una consulta, profe. Sí, Antes de la ley de convertibilidad, entonces, el dólar o moneda extranjera era considerada una cosa, ¿por qué? Porque tenía un valor en pesos. Con la ley de convertibilidad, al convertirse las monedas extranjeras en moneda de curso legal, ya no pasa, deja de ser una cosa para pasar a ser dinero. exacto. Y ahora, con el Código Civil nuevo, pasa de nuevo a ser una cosa. Vamos a ver. Vamos a ver. Dale. Primero les voy a decir lo siguiente. Tanto, o mejor dicho, la moneda como tal tiene un doble estándar, ¿sí?, jurídico. Por un lado es una cosa mueble, porque un billete, ¿sí?, yo no tengo acá, pero si esto fuese $100 o 100 pesos, como papel que es una cosa mueble, ¿sí? ¿Qué es una cosa? Todo objeto susceptible de tener un valor, ¿sí? Como papel lo tiene. Ahora, el otro estándar jurídico que acompaña a esta noción es que también es la unidad de cambio, ¿sí? Es la moneda de curso legal en el país. Por eso tiene un doble estándar jurídico. Cuando se sanciona el nuevo Código Civil y Comercial, el primer párrafo del artículo 765, vamos a leer dos artículos, el 765 y el 766. El 765 dice: la obligación es de dar dinero si el deudor debe cierta cantidad de moneda determinada o determinable al momento de constitución de la obligación. ¿Sí? Ahora, fíjense el 766. El deudor debe entregar la cantidad correspondiente de la especie designada. ¿Qué pareciera estar indicando el nuevo código? Que es posible que la moneda extranjera... ¿no? Sí. La equiparación de la moneda extranjera con la nacional. Bueno, tenemos una doble dificultad ahí, ¿no? Fíjate que el artículo comienza diciendo: la obligación es de dar dinero si el deudor debe cierta cantidad de moneda
determinado o determinable al momento de su constitución. Esta forma en que el artículo encara la cuestión pareciera indicar que dinero y moneda no son lo mismo. ¿Sí? Que dinero sería... no son lo mismo, ¿no? Como explicó recién, no es lo mismo, moneda que Bueno, dinero. pará. Esa es, digamos, de alguna manera la discusión. ¿Son lo mismo o no son lo mismo? Si yo me tengo que atener a la definición del 765, parecería que sí. Que dinero sería aquel objeto o aquella unidad a la que yo recurro para cancelar una obligación. ¿Sí? Y aquella unidad a la que yo recurro para cancelar una obligación estaría representada en moneda. ¿Sí? ¿Y quién determina cuál es la moneda de curso legal en el país? El Estado Nacional. ¿Sí? Y hoy por hoy, como no se modificó el decreto 2128 del Código, uno podría decir la moneda de curso legal en el país es el peso. ¿Sí? Por lo tanto, yo podría aceptar la tesis de que una obligación de dar dinero es lo mismo que una obligación de cancelar en pesos. ¿Sí? ¿Hasta acá me siguen? Sí. Sin embargo, el 766 dice que el deudor debe entregar la cantidad correspondiente de la especie designada. Entonces, parecería ser que para el 766 dice de la especie designada. ¿Quién designa la especie? Las partes al momento de constituir la obligación. Si yo trato de armonizar el 765 con el 766, entonces tendría que decir que la moneda extranjera también es dinero. ¿Me siguen? Sí, ahora pregunto. Es una cuestión de terminología, ¿no? La moneda. Nosotros tenemos moneda, papel moneda y moneda papel. Son tres cosas diferentes. La moneda, claro, la moneda tiene su valor real en metálico, en moneda. O sea, tiene su contrapartida en el tesoro, en muchos países exclusivamente en oro, y en nuestro caso en oro o en dólar, que a su vez el dólar tiene su valor en las arcas del Tesoro de Estados Unidos en oro. Entonces, la moneda, si yo tengo que ser estricto en cuanto a lo que dice que la obligación se debe pagar en moneda, nosotros tenemos moneda de curso legal y moneda de curso forzoso. La de curso legal tiene respaldo, si uno lo va a cambiar en el banco, te tienen que dar dólares u oro, pero la de curso forzoso no, porque es como si fueran básicamente los patacones, que son papeles para intercambio local. Bueno, entonces, a ver, si ese... en realidad, en nuestro país, el único supuesto de moneda de curso legal es el oro, que yo no lo cité porque en realidad se nos va a ir una clase hablando del oro, pero, y aparte porque casi no tiene circulación porque el Estado dejó de acuñarlo. Pero en realidad lo que hoy tenemos nosotros es moneda de curso forzoso, pero que no tiene respaldo. Nosotros teníamos moneda de curso legal mientras existía la convertibilidad. Claro, no lo tiene. ¿Sí? Por eso no nos vamos a meter en un debate político, pero no porque no quiera, sino porque no nos da el tiempo. Voy a decirles una cosa, para no perder el hilo de la conversación, ahora cuando se corte, si les parece, nos conectamos de nuevo y hacemos el recreo después de los próximos 40 minutos. Pero vos fijate que cada vez que se quiere chicanear a algún gobierno, lo que se dice es que tiene pocas reservas en el Banco Central. ¿Por qué? Porque hoy por hoy, al
no tener atada mi moneda a una moneda extranjera o a un bien metal, ¿sí? Yo no tengo un respaldo del circulante que hay en el mercado. ¿Sí? O sea, el circulante hoy, si te lo querés poner en términos económicos, te lo da la confianza del mercado. O sea, ¿y en qué está basada la confianza? En que todo el mundo no vaya a un banco a retirar los fondos que están ahí. Porque si va todo el mundo a retirarlos, no están. No están. Que esa, no están. Mira, y con esto cerramos, si les parece, y volvemos a conectarnos ahora, que esa fue la gran falacia de la convertibilidad. La convertibilidad lo que te garantizaba es